Buenas tardes a todos ustedes. Bueno, lo de Campbell ha sido una muy buena evolución. Los médicos pues, y los fisioterapeutas han hecho un muy buen trabajo con él. Mm, Todavía en este momento no hemos tomado una decisión clara respecto a su situación, pero creo que lo más probable es que haya siempre una buena noticia, pero esperemos hasta el final, o esperaremos hasta el final para a ver si contamos con él. Eso me parece que sería algo importante para nosotros, porque no es solamente su condición futbolística, sino lo que él representa para el equipo, que le da un plus importante a lo que es el funcionamiento colectivo de la selección. Luego sobre México, pues lógicamente hay que decir un montón de cosas que son, que hoy creo que son importantes de resaltarlas. Un equipo muy sólido, un equipo que de una muy buena tenencia, un equipo muy agresivo, de mucha experiencia, que pues lógicamente sabe jugar, o sus jugadores saben qué clase de competencias se está jugando, y me parece que va a ser un partido muy complicado por la clase rival que vamos a enfrentar. Continuamos con Estefan. Gracias, Adriana. Buenos días, don Luis. Para ese compromiso contra México, ¿cuántas variantes tiene presupuestadas realizar? Y lo segundo, don Luis, que quisiera preguntarle es sobre el juego de Manfred Ugalde y Jürgens Montenegro. ¿Qué tan satisfecho quedó con él? Muchas gracias. Manfred hizo un partido que le costó mucho porque fue demasiado físico lo de él. Y pues lógicamente en ese sentido ganó y perdió. Me parece que cuando uno no puede hacer evaluaciones individuales de un jugador y sobre todo de un centro delantero, si en el partido pues no se le alimenta de la manera justa como debe hacerse. O sea, que me parece que en ese sentido nosotros, y ya, pues ya lo hablamos después del encuentro contra Panamá, ofensivamente nosotros no tuvimos mucha elevación de juego y por lógica no le llegó mucho balón claro a él. O sea que lo de él fue más físico que otra cosa y lógicamente pues, no tenemos como una situación para evaluarlo en lo demás. Pero valoro mucho lo que él hizo en la entrega, en el estar pensando siempre en el colectivo, en la ayuda defensiva. Me parece que en ese sentido sí fue bastante bueno. Antes de continuar con la conferencia, le recordamos a los colegas, por favor, hacer una pregunta, si no le estamos limitando la posibilidad a otros colegas de poder preguntar. Es el turno de Fabián Borbón. Buenas tardes, don Luis Fernando, Fabián Borbón de Teletica. Don Luis Fernando, la posibilidad también de plantar una nueva idea, una nueva propuesta, jugando como local en tan poco tiempo. ¿Cómo analiza usted también esa posibilidad luego de tener una recuperación muy rápida, luego del partido y el viaje en Panamá? Gracias. Bueno, aunque todos los partidos son diferentes, según la propuesta del equipo contrario, nosotros siempre buscamos de alguna manera ser lo más sólido defensivamente, pero también buscar de alguna manera que el equipo funcione en la parte ofensiva, que fue lo que no se dio en el encuentro pasado. La idea en este sentido, y sobre todo estando de local, es que nosotros tengamos mucho más protagonismo de mitad de cancha hacia adelante. Tenemos que buscar recuperar rápido la pelota, pero después saber qué hacer con ello cuando se tiene la pelota. Esa es la situación. Si nosotros hoy, ante un equipo que sabe tener la pelota, no somos agresivos para recuperarla y se la entregamos rápido, vamos a tener problemas. O sea que el partido contra México es de un equipo muy atento para recuperar rápido el balón, con mucha agresividad y después muy inteligente para saberla distribuir, saber elaborar el juego desde donde se recupere el balón. Es el turno de Cristian Brenes. Don Luis, ¿qué tal? Buenas tardes, Cristian Brenes del periódico La Nación. Don Luis, si no, analiza un poco las estadísticas de los 3 partidos ante los rivales que en el papel fueron más fuertes en su gestión. En los 3 hay problemas para rematar, se remata menos que el rival, se tiene menos posición, menos pases. ¿Qué tanto lo ocupa esto y qué tanto lo preocupa sabiendo que viene un rival de mucho peso como México? Muchas gracias.
bueno, para poder rematar hay que tener la pelota. Esa es la situación. Hay que buscar la manera de que se recupere bien y después distribuirla de la mejor manera. Esa es la idea. Creo que hay un poco de la relación que se da entre defensa y ataque, se da si uno tiene de verdad la suficiente agresividad para recuperarla. Y después generar juego, que es un poco esa situación que nosotros queremos. Queremos tener mucho más protagonismo con el balón. Y creo que estamos en deuda todavía por hacerlo. Es una de las situaciones en las cuales creo que ha sido una constante en mis respuestas cuando hemos hablado. O sea que creo que con un poco más de tiempo y con un poco más de trabajo se podrá hacer. Pero independientemente de eso, me parece que la gente es consciente de ello y aunque el trabajo sea muy corto, porque en realidad no tenemos mucho tiempo, vamos a buscarlo hacer. Adelante, Ferlin Fuentes. Adelante, Ferlin. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, gracias. Profesor, ya usted explicó luego del juego en Panamá las 3 razones por el cual Costa Rica no tuvo un buen papel en cuanto al desempeño del juego ofensivo que usted hubiese querido. Después del análisis, ¿por qué razón caímos en esto? ¿Inoperancia de nuestro equipo o virtud del rival? Gracias. Un poco las dos cosas. Creo que lo de ellos también hay que valorarlo, porque hicieron bien ellos cuando se defendieron en la mitad de la cancha y nos recuperaron rápido. Y después también nosotros contribuimos a ello. Cuando nosotros le teníamos la pelota, creo que los que más tuvieron la pelota fueron los defensas centrales y nuestro arquero, porque no había mucha movilidad en la zona del medio campo. Nuestros volantes externos no tuvieron la movilidad necesaria como para generar algunos espacios. Y pues lógicamente eso pues, daba para que, como no se podía hacer eso, casi siempre jugara un pelotazo directo a Ugalde, que hablamos ahora, que él pues básicamente peleó y no jugó. O sea, que un poco es esa situación. O sea, que me parece que el fútbol, cuando se da una cosa, hay que contar con un montón de situaciones, lo que hace el equipo contrario y lo que de pronto hacemos o no hacemos nosotros. Continuamos con César Caballero. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Profesor Suárez, ¿cómo le va? Lo saluda con mucho gusto César Caballero de ESPN México. Cuéntenos un poco de cómo ve a México en el tema de que es una realidad que en los últimos partidos los rivales de CONCACAF se le han complicado, a muchos no los ha podido vencer, las críticas sobre la selección están a tope acá en nuestro país. ¿Ve usted un México quizás no tan fuerte como en otras ocasiones? No, lo veo fuerte igual. Lo que pasa es que veo que los demás países han crecido mucho en todo lo que en determinado momento antes no se tenía. Se hablaba de los equipos de las islas y se hablaba de su fortaleza física, de su gran potencia, pero nunca de su juego. Hoy hay que hablar de su fortaleza física, de su gran potencia, pero también de su forma de jugar que ha evolucionado de una manera muy grande. Y también es lo mismo de los demás países. Canadá, Estados Unidos hace mucho tiempo ya tienen mucha vigencia, pero por ejemplo lo de Canadá es una buena sorpresa. El sostener una campaña como la que sostiene en este momento Honduras desde hace tanto tiempo, clasificando constantemente a mundiales y teniendo tan buenos jugadores, habla bien de un proceso de trabajo. Es el mismo caso de Panamá. Panamá hoy, dentro de lo que uno siempre miraba, era de pronto jugadores que espontáneamente mostraron una condición futbolística para el gusto de la gente totalmente extraña para la forma de ir de Panamá, pero hoy se nota que el fútbol no es solamente algo fortuito, que no solamente el béisbol, el boxeo o el básquetbol, sino que Panamá también tiene buenos jugadores. El Salvador siempre va a tener buenos jugadores para representar su país. Entonces me parece que la situación de México es algo que se sostiene bien, pero donde el compromiso es muchísimo mayor por la gran evolución que han tenido todos los países de CONCACAF. A través del tiempo he visto una evolución de este
de esta confederación bien interesante. Me parece que de las confederaciones, todas las que existen, la que más ha crecido en competencia ha sido la CONCACAF. Continuamos con José Ramón Barrenechea. ¿Qué tal, profesor? Qué gusto saludarlo. Lo saluda Ramón Barnechea de Marca Claro, México. Preguntarle, profesor, ¿cuál es la principal virtud o las principales virtudes que ve usted en su rival, en la selección mexicana de Gerardo el Tata Martino, que sabemos no va a estar presente en el partido por un tema médico, pero cuáles son las principales virtudes que le ve a esta selección y no sé si haya algún jugador o jugadores que le estén prestando principal atención a ustedes? Creo que la fortaleza vital que tiene México es la tenencia de la pelota, de la buena tenencia, porque no es tener la pelota por tenerla, sino saberla distribuir. Creo que eso, si hay un equipo que en ese sentido, no solamente la posesión es más alta que cualquier otro equipo, y que no solamente cuando tiene la posesión sabe qué hacer con ese balón, me parece que es altamente resaltable. No hay ningún equipo como México, o sea que esa es su mayor virtud. Es el turno de Martín Goldberg. Buenas, don Luis Fernando. Martín Goldberg de Tigo Sport. Viendo la primera jornada donde casi ninguna de las 8 selecciones ha podido tener a su plantel completo, esto va a poner a prueba a los seleccionadores de ver cómo malabarear con tantos futbolistas lesionados, con restricciones, o incluso que la pandemia los pueda afectar de alguna otra manera. Sí, es una nueva eliminatoria, definitivamente. Hay que mirar, hay que estar probando cosas que antes de pronto uno no las tenía claras. Antes teníamos incluso, bueno, 2 o 3 días más para trabajar. Ahora no. Ahora cuando ya se habla o cuando ya se tiene la obligación de jugar 3 partidos por cada fecha FIFA, pues lógicamente cambia todo. O sea que toda esta situación que tenemos a nivel mundial con lo de la pandemia, pues lógicamente nos ha puesto a casi que a probar qué es bueno y qué no. O sea que es casi prueba y error lo que estamos haciendo. A veces uno pues llama muchos más jugadores, tiene que hacer rotación de jugadores, bueno, un montón de situaciones diferentes que al final uno puede que le den, puede que no le den, porque al final todos estamos probando. Continuamos con Anthony Porras. Gracias, Gina. Saludos, don Luis. Un gusto saludarlo, Anthony Porras de Colombia. Le quería preguntar, más allá del nombre propio, digamos, de cambios por el sistema, es decir, usted ha sido muy constante, muy frecuente con 4 atrás, con 2 volantes centrales, usar un 9 en el área. ¿Ve alguna posibilidad real, incluso ahora que también ya llegó Moya, de cambiar, por ejemplo, jugar con 2 arriba, hacer un cambio de sistema táctico, o visualiza más darle seguimiento a lo que ha venido trabajando? Gracias, don Luis. Yo a veces soy como muy crítico respecto a esa situación de los sistemas. ¿Por qué razón? Porque me parece que ese no es lo más importante de un funcionamiento de equipo. Tener 4, por ejemplo, atrás, o el tener 5, como en determinado momento se puede pensar que puede ser que normalmente hace Costa Rica, el tener un volante tapón o 2 volantes tapones, el tener 2 delanteros o un solo delantero, no te indica absolutamente nada. Eso solamente es un inicio. Lo importante es que hagas con la funcionalidad de cada equipo, y si tenés densidad de ataques y también tenés densidad defensiva cuando te están atacando. Creo que eso es más importante que otra cosa. Yo vuelvo y le digo, soy respetuoso de la gente que solamente piensa en sistemas, pero creo que el fútbol va mucho más allá de un simple número que se pone solamente cuando se inicia un partido. Me preocupa más el funcionamiento, la funcionalidad de los jugadores dentro del campo, y que ellos sepan bueno, tomar las mejores decisiones. Continuamos con Saritzi Sosa. Hola. Buenas Adelante. tardes.
Profesor, bueno, no sé si ya ha opinado antes acerca de que ahora no existirá el VAR aquí en la CONCACAF. ¿Cómo lo ve? Sé que de pronto todos los equipos están parejos en esta situación y pueden sufrir pues a algo no deseado, pero en su caso, ¿qué tan mal ve el hecho de que no pueda existir pues esta ventaja que había con los árbitros, con el arbitraje? Perdón, de los árbitros, me preguntaste. Acerca de que no exista el VAR en esta eliminatoria de CONCACAF. Me gustaría que el VAR estuviese, porque es una gran ayuda, es el concepto que tengo yo. Vuelve a ser, vuelve el fútbol un poquito más justo en la toma de decisiones. Pero, pues, lógicamente, en ese sentido, si no existe, pues lógicamente hay que confiar en la capacidad de los árbitros, que creo que eso también es vital. Continuamos con Luigi Alvarado. Hola, ¿qué tal? Luis Fernando Suárez, mucho gusto, Luigi Alvarado de la Legión. Luis Fernando, quería preguntarle sobre, bueno, Jonathan Moya, ¿verdad? Si él cumple tal vez con la principal opción en ataque para usted, a pesar de que solo tiene un entrenamiento, llegó hoy en la madrugada. Gracias. Sí, cuando lo llamamos bajo la condición esa que nos pusieron en Corea, siempre pensamos en que podría estar, era porque consideramos de que él puede ser una persona importante para nosotros. Si hubiésemos pensado en que no lo íbamos a contactar, más bien no lo hubiéramos traído, eso está totalmente claro. Es el turno de Luis Rodríguez. Luis, buenas tardes. Hace unos días manifestó que de qué sirve ser gigante en tierra de enanos. ¿De verdad considera que la CONCACAF es una confederación de selecciones enanas? A ver, no sé de dónde salió ese comentario. Ayer me hicieron una pregunta que fue muy parecida a la que me acabaron de hacer respecto a algo. La pregunta fue algo respecto a una persona de México, habló respecto a que si consideraba que México tenía o que había perdido la vigencia en el fútbol de CONCACAF. Yo respondí más o menos lo que acabé de responder. México sigue teniendo la misma vigencia y eso es muchísimo más ponderable, porque hace algún tiempo, o sea, lo de México era mucho más fácil porque no había crecido suficientemente la región como para darle pelea a alguien que siempre ha sido grande como México. Entonces hablé sobre que en esa época de pronto se podía pensar en que México era un gigante en un país de enanos. Lo único que hice fue ponderar eso y hacer crecer a los demás países. Hablé sobre el crecimiento de Canadá, hablé sobre el crecimiento de Panamá, hablé sobre el desarrollo tan grande que ha tenido Honduras, hablé sobre la vigencia durante todo este siglo que ha tenido Costa Rica y de cómo es de complicado ya para México, que sigue teniendo vigencia, la situación de hoy. Entonces, lo que hablo, básicamente, y ahí es donde espero que la gente entienda, o que no le ponga esto morbo, porque al final es eso, de situaciones en las cuales yo hablo bien. Una de las cosas que a mí, y en ese sentido lo digo a boca llena, yo busco siempre hablar bien de todo el mundo. Yo nunca hablo mal, yo nunca genero polémica. Entonces, si la gente me quiere entender cosas que no quise decir, pues allá ellos. Pero básicamente lo único que digo es que a México sigue siendo, y ahí es donde tengo que ponderar mucho más, porque le ha tocado mucho más complicado a hoy, porque todos los demás países han evolucionado. Y eso habla bien de México, creo que eso es importante. Pero también habla bien de todo lo que CONCACAF tiene en la evolución de todos los países. Continuamos con Keishmer Gómez. Hola, don Luis Fernando. Un placer poder saludarlo. Keishmer Gómez para ESPN aquí en Costa Rica. Don Luis Fernando, abonado a esto que usted estaba comentando, más allá de la polémica, ¿usted cómo se toma esto? Que en muchas ocasiones, por esa situación de tratar de poner un gigante, que otro gigante, que Estados Unidos o que México, en muchas ocasiones se desprecia al fútbol de Centroamérica y no se ubica
los equipos centroamericanos en este apartado, compitiendo con México y Estados Unidos, a pesar del historial que pueda tener la Selección Nacional de Costa Rica o la Selección Nacional de Honduras, que usted ya la dirigió en un mundial? Me gustaría saber su criterio sobre eso. ¿Piensa que muchas veces se desprecia el fútbol de Centroamérica y solo se pone como los más referentes a México y Estados Unidos? Muchas gracias. Buenas tardes. Es normal, eso es normal, que haya favoritos y que hayan, porque se lo han ganado. México y Estados Unidos han ganado la Copa de Oro constantemente con equipos de Centroamérica y pues lógicamente son favoritos, así como Argentina o Brasil son favoritos en Sudamérica. También a Argentina y a Brasil les toca hoy pelear con unos rivales que también han tenido una evolución grandísima. O sea que me parece que uno tampoco se tiene que hacerse como la víctima, sino trabajar como debe hacerse y buscar de alguna manera siempre ser y conseguir cosas importantes para su país. Pero el lamentarse, me parece que eso tampoco lo llena uno como de las mejores energías. Dentro de todo es lo que uno haga y lo que uno proponga dentro de la cancha y saber qué es lo que tiene. Bueno, yo como técnico de Costa Rica sé lo que tengo en estos jugadores y sé de qué manera se puede responder. Y creo que todos los demás países tienen gente hoy, jugadores que tienen el suficiente carácter como para saber qué clase de partidos juegan. Ya la gran mayoría de los jugadores centroamericanos también juegan en Europa, tienen mucha experiencia a nivel mundial, son internacionales. O sea, me parece que en ese sentido lamentarse o manifestarse como víctima tampoco es la mejor noticia. Continuamos con Eduardo López. Gracias, buenas tardes, Luis Fernando. Eduardo López del diario AS. ¿Qué significa para la selección de Costa Rica, para el entorno de la selección de Costa Rica, la rivalidad de México como un postulado histórico? ¿Hay una forma en especial de preparar el partido o lo toman como un partido más de eliminatoria? ¿Se prepara de alguna forma especial? ¿Cuál es el significado histórico que tiene la rivalidad llevada al presente? Debe tenerlo y mucho. La cuestión es que yo de alguna manera busco que eso no sea lo más trascendental. ¿Por qué razón? Porque en esto la clasificación a un mundial se da si uno en cada partido, independientemente el equipo que enfrente, tiene que entrar a ganarle. O sea que muy seguramente para la gente el ganarle a México seguramente tendrá más preponderancia que ganarle a cualquier otro país que no tenga tanto nombre. Pero